e inmunología y creo que es uno de los más importantes porque básicamente va a ser la ruta o el mecanismo inmunológico y fisiopatológico que hay básicamente en todas las enfermedades de naturaleza inflamatoria, no solamente las enfermedades infecciosas, sino las enfermedades inflamatorias, autoinmunes, neoplásicas, ¿no? Y alérgicas, ¿no? Esa va a ser muchas veces la base para poder entender los mecanismos que existen. Entonces, si bien es cierto, si el tema lo aísla un poco de lo que sería la aplicación clínica, tal vez suene un poco abstracto. Entonces voy a tratar de citar lo principal que he considerado. Y en base a eso voy a desarrollar ejemplos para que se pueda entender mejor. Porque ese es un tema lamentablemente que es un poquito, a veces un poco dejado, ¿no? De lo que se puede ver. Sin embargo, es muy importante tener en consideración, ¿no? Cómo se comportan esos tipos de mecanismos. ¿No? Pero principalmente vamos a ver la primera parte que hay que tener en consideración sobre este tema respecto a lo que serían, ¿no? Los fundamentos de la inmunidad innata, que sería la primera respuesta del organismo frente a infecciones o injurias, ¿no? Repito, injurias o infecciones, o sea, no exactamente lo que va a desencadenar la respuesta de inmunidad innata va a ser exactamente un patógeno, sino simplemente una noxa. Una noxa principalmente va a ser cualquier elemento que sea por lo general ajeno al sistema propio del cuerpo humano, que desencadene alguna respuesta del tipo inflamatoria por lo general y que venga una respuesta innata como tal, ¿no? Una respuesta innata a través de mecanismos inflamatorios por lo general agudos, ¿no? Y que van a servir a estos mismos como puentes para la inmunidad adaptativa, ¿no? En términos generales, la inmunidad innata va a ser la inmunidad principalmente de primera línea que va a responder ante esta noxa, ¿no? Que va a ser principalmente daño celular o infecciones, ¿no? Cuando infecciones me refiero a patógenos, ¿no? Como han visto en microbiología. En las funciones principales va a tener, ¿no? Impedir la entrada de microorganismos, eliminar células dañadas, activar la inmunidad adaptativa y eliminar microorganismos. Quiero que se queden con estas características, impedir la entrada. Si bien es cierto, y recordarán muchas veces, ¿no? La mayoría de nuestros tejidos o órganos, ¿no? Bueno, que se componen por tejidos, estos poseen células. Por lo general, las cavidades, ¿no? Por ejemplo, vamos a una infección urinaria, ¿no? El típico urotelio, ¿no? Una infección urinaria típica, ¿no? Que ocurre muy comúnmente en mujeres. El urotelio típico, ¿no? El epitelio estratificado, ¿no? De transición, ¿no? Va a tener barreras de entrada que van a funcionar para evitar que microorganismos puedan, digamos, atravesar el epitelio y en ese sentido que llegue a otras capas y evitar que se desencadene una actividad de respuesta inflamatoria más grave. Es uno de ellos, ¿no? Igualmente, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la gastritis, con el Helicobacter pylori, entra el agente o la noxa, ¿no? Que puede ser obviamente proveniente de la propia flora o de la flora o microbiota, perdón, o el mismo agente adquirido no por contaminación, por bebidas aguas contaminadas con esa noxa, que sería el Helicobacter pylori, que desencadene, ¿no? A través del epitelio que existe en la cámara gástrica, ¿no? Que es el único simple, y va a evitar que siga pasando otras capas, ¿no? Y evitar que haya una respuesta inflamatoria, ¿no? Obviamente, al fallar este mecanismo, es donde va a haber una respuesta aún más grave, ¿no? Pero es una de las soluciones que tiene, evitar el avance o la propagación que va a tener esta noxa sobre el impacto en la respuesta inflamatoria y el daño que va a haber al propio organismo, ¿no? La otra va a ser la de eliminar microorganismos. No solamente la respuesta inmune innata se va a encargar de, digamos, de tratar de eliminar que pasen, sino también va a tratar de degradar esos agentes. Va a generar de que estos se destruyan como tal. En ese sentido, va a haber muchos mecanismos. Uno de ellos va a ser las células, ¿no? Unas células de primera línea que no tenemos que olvidar, van a ser los neutrófilos, los neutrófilos y a los macrófagos, ¿no? Van a ser células que van a tener una respuesta muy interesante y muy importante para la primera línea de respuesta. Moléculas, van a ser algunas moléculas que van a asociarse a estos microorganismos
para que puedan ser degradados posteriormente, ¿no? Por ejemplo, algunas moléculas se van a añadir, se van a unir a diversos receptores de algunas células y se va a desencadenar una respuesta inmunológica. Entre ello tenemos al complemento, al sistema de complemento. Y mecanismos efectores que muchas veces son físicos, ¿no? Uno de ellos, y es el más común, uno de los más comunes es la tos, digamos así, ¿no? Son mecanismos efectores, por ejemplo, ¿no? La respuesta al reflejo de oxígeno en una neumonía, por ejemplo, ¿no? Este reflejo es un mecanismo de defensa, de inmunidad, que va a tratar de expulsar la bacteria a través de mecanismos efectores. Entonces, tenemos muchos mecanismos, ya sean muy visibles, como son la tos o los vómitos, otros son moléculas que no podemos ver, pero que tenemos que hacer una idea de para qué se están asociando, y obviamente las células, ¿no? Que van a tener funciones específicas para tratar de actuar y eliminar estos microorganismos. Por otro lado, eliminar las células dañadas, ¿no? Muchas de las células dañadas, no solamente tenemos que tener en consideración células infectadas, que es el mejor ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una célula que está infectada por un virus o una bacteria, ¿no? Lo que van a hacer otras células va a tener como primera respuesta fagocitarla, ¿no? Aquí vamos a hablar muy bien de lo que serían los linfocitos natural killer, que van a tratar de degradar este tipo de células dañadas para evitar que se sigan propagando, ¿no? Y no solamente son células infectadas, sino son células tumorales, ¿no? Neoplasias que tienen una gran cantidad de mitosis o bastante división, y en consecuencia, ¿no? Hay mecanismos que van a tratar de evitar que eso se propague, ¿no? Y eso va a tener muchas veces respuesta inmunitaria. No es el mejor ejemplo, pero definitivamente creo que el de células infectadas es el más comprensible y el más frecuente cuando hablamos de inmunidad. Aunque las tumorales intervienen también la inmunidad tumoral, la inmunidad adquirida como tal. Y activar la inmunidad adaptativa. Si bien es cierto, la primera línea van a ser los neutrófilos y los macrófagos van a actuar como también van a participar. De hecho, los macrófagos van a servir como un puente, al igual que las células dendríticas, que van a ser células que se van a encontrar muchas veces, ¿no? Por ejemplo, la más famosa, que seguro han visto en histología, las células de Langerhans, que se encuentran, ¿no? En el estrato granuloso, en el estrato espinoso de la piel, van a tener una actividad importante porque van a ser las células que al detectar estos agentes, estas noxas, van a activar o dirigirse a los linfocitos para poder preguntarles, ¿ya conocías a este cuerpo extraño? ¿Ya lo conocías? En consecuencia, si ya había existió, ya existía una memoria inmunológica, ¿no? Actuar o tener una respuesta determinada. Si bien es cierto, las células dendríticas son un buen ejemplo, creo yo que los macrófagos no se quedan atrás. Tanto los macrófagos como las células dendríticas son un excelente ejemplo de células presentadoras de antígenos profesionales que van a interactuar con los linfocitos T de helper tipo 2 para poder generar la activación de la inmunidad adaptativa. Pero ojo, son unas funciones principales que se van a establecer con un rol. Bueno, bueno, en general, su resumen es una respuesta rápida, es una respuesta de primera línea, es muchas veces específica, ¿no? Y al ser específica, muchas veces la respuesta tiende a ser agresiva, no es selectiva muchas veces, ¿no? Simplemente es una respuesta, digamos, instintiva, ¿no? No elaborada, a diferencia de la inmunidad adaptativa. Codificada en la línea germinal, no requiere una exposición previa, o sea, quiere decir que no tiene memoria, simplemente es una respuesta ya programada para cualquier aparición de un antígeno o una noxa que genere cierta respuesta, ¿no? No tiene memoria y sirve como un puente o como un primer paso para la inmunidad adaptativa, ¿no? Que no esté más esta clase, pues es interesante entender que no es lo primero que va a aparecer, sino lo segundo tras la inmunidad adaptativa innata. Aparecen las células dendríticas y los macrófagos y van a funcionar como un puente para entrar a lo que sería la inmunidad adaptativa. En ese sentido, tenemos inmunidad innata y con todas las funciones que creo que ya hemos entendido de manera general, pasamos a lo que sería el intermediario, que serían los macrófagos o las células dendríticas, muchos incluyen los linfocitos B, y pasamos a los linfocitos T, sobre todo los linfocitos T helper.
CD4, Casi una ¿no? semilla media, CD4, un montón. y que van a interactuar para la formación de una respuesta adaptativa, ¿no? Pero yo también me Realmente acuerdo. la mayoría de sistemas hacen esto, Yo a también excepción de de las plaquetas, los glóbulos rojos, ¿no? Después la voy a explicar mejor, pero estas son las células más importantes que van a tener repercusión interesante en lo que sería la, la activación de la respuesta de inmunidad adquirida, ¿no? He mencionado los linfocitos B porque también se les considera, pero para efectos de inmunidad innata no se consideran como eso, Quédate ¿no? No son enamorado. macrófagos, ¿no? Yo Células todavía no, mira. líticas. No, no. ¿Ah? Nada. Perfecto. Entonces aquí tenemos a las amenazas, los microorganismos, el daño tisular, células dañadas, trauma, necrosis, ¿no? Células apoptóticas o orales, ¿no? Que van a desencadenar una amenaza, digamos así, aguda, y eso Se va en complicando. consecuencia va a actuar en ¿Ah? una respuesta innata, Después se va ¿no? complicando. Aquí tenemos, ¿no? Se El complica. neutrófilo, ¿no? Ya sabemos que la célula más Que te das casi que importante te es pasa a nivel los celular ojos que para no. la respuesta de inmunidad. Claro, Aquí tenemos agentes virales que van a interactuar con ellos y van a generar una respuesta, ¿no? el desempeño, Aquí tenemos simplemente a un linfocito. el esfuerzo, Este sacrificio. linfocito también digo, el Desempeño macrófago. al El final. macrófago, como vamos a tener un rol importante en lo que sería como intermediario de inmunidad innata, ¿Cuántos inmunidad ciclos esto, ¿no? empieza Aquí a tenemos al recorrer complemento, ¿no? Al logrando el complemento y las resultado? células natural killer. Bueno, esta es la célula natural killer, Tiene que disculpen. pasar mucho. Esta es la natural killer que, como sabemos, se va a encargar de principalmente mediar la destrucción de células dañadas, ¿no? Principalmente tiene un rol importante en la actividad viral, ¿no? Que muchas veces la actividad viral, como sabrán por definición, son parásitos intracelulares. Entonces, o sea, estos van a encargarse de degradar esto para evitarlo. ¿Cómo? También se puede aparecer en bacterias que también tienen una naturaleza Pero intracelular, prohibido. como la Después tuberculosis, ya ¿no? comenzamos clínicas. Ahí Entonces, no es raro ver eso sí la te va cayendo intermediación del al linfocito nosotros. natural killer. Obligado. El complemento, como ya mencioné, eran las moléculas, al igual que las citoquinas, que iban a ser intermediarios de una inflamación, Yo trabajo con y la fagocitosis, ¿no? Ejercida principalmente por el macrófago y cerámica. mm. Pero ¿qué le digo? Por otro La lado, las barreras cerámica de está defensa del organismo es más que la nada ya una capacitación para estadificación de lo que acabo de los mencionar, cerámica para elaborar lo que respecta a las pequeños barreras físicas, tenemos a la piel contratos con intacta, ¿no? Los elaboramos epitelios de redes objetos estrechas, ¿no? Como la piel, que para es un excelente ejemplo, ¿no? sí, esa Las parte barreras sí de se te da. defensa, el moco que atrapa Después un especialista. los microorganismos, ¿no? Que Cuando eso tú lo son vamos a ver especialista, te muy vas con probablemente buenos especialistas. Se al, necesitan al más. hablar ¿no? De la mucosa Y olfatoria, de la mucosa este, bronquial, ¿no? Los cilios también, que vamos a ver más estructuras respiratorias. Las barreras químicas, obviamente el pH es una de ellas, ¿no? La acidez tiende a degradar a las bacterias, algunas enzimas, algunos péptidos, ¿no? Que van a intervenir. Aplica estos principios, ¿no? La función, eliminar microorganismos, van a tratar de regular estos, eliminar células dañadas, ¿no? Y van a actuar en conjunto para poder eliminar uy, nada. la noxa o el Uy, agente sí, patógeno sirve de otro, sirve de o de otro. injuria celular que esté Muestra, desencadenando la trae otro. respuesta Que si acaso, solo inmunológica para innata. trabajar. El dulce se Bueno, pasa. aquí tenemos a los componentes Tengo idea de celulares de manera con reconocimiento acciones. del peligro. Señor Las director, células innatas, como hemos visto, he detectan pedido el una peligro y elaboración. actúan en minutos para Este proteger al segundo, organismo. sí, Eso ya lo sabíamos, ya lo habíamos sí, visto, sí, ¿no? sí he podido Pero aquí conseguir. vamos a detallar Sí, un poco más de sí, las sí, me ideas gustaron que bastante. tenemos que tener en consideración para poder Pero estaría más entender, ¿no? Que nos estamos refiriendo. de membrana. Haciendo referencia a los Sí, igual neutrófilos. como Los siempre he contemplarlo como neutrófilos van a ser que ha sido células, muy van a ser fuerte en como hemos cierres visto en lineales, van a hematología, siempre si ser recordamos los un gestos poquito para reales. que lo puedan Entonces relacionar e digamos que integrar, cuando cierre en hematología, ¿no? O antes, en la ¿qué me parte de enseña o no me histología, debe hacer? la parte de No me capítulo de enseña y ahí sangre o estoy de ahí hematología, para no vencer la teníamos hoja, algunas células la que actividad. Y eran realmente les ayuda. granulocitos, eran Siempre me ha encantado. Por ejemplo, con granulocitos y este, ayer granulocitos. nos dieron Los kiwichi, granulocitos son los que hoy van a tener esas salió estructuras como kiwi tal. y más Tenemos a los neutrófilos, con yuca tenemos a los y eosinófilos y a los carne. basófilos. Carne. Por otro lado, vamos a tener a Bueno, los y los granulocitos que van a pan, estar probablemente asociados a lo que serían, ¿no? Los de linfocitos, ¿no? almuerzo. Y a los El almuerzo monocitos, hoy fue ¿no? Que si bien es cierto, van a tener una pescado intervención con... bastante importante, su componente es ¿Cómo más se llama? asociado a una ¿Cómo se llama, inflamación señor? crónica que a una Hay una inflamación sopa, naturaleza aguda, ¿no? como una Entonces, estas sopa van a de ser las pescado. estructuras que más van a ¿Ayuda, no? tallar y No, sobre todo los neutrófilos, sopa de pescado. ¿no?
los neutrófilos principalmente. ¿Eso cómo se dice? Eh, ¿La República? Cabe añadir, por ejemplo, No, algunas estructuras como los monocitos. no me acuerdo. Hay que recordar que los monocitos son Sí, estructuras con el pescado provenientes, sudado, obviamente, ¿no? mexicano, Aquí pescado, tenemos, como recordamos un poquito, preparado de pescado. ese es un huesito, le hago un cortecito. ¿Se acuerdan que había un tejido óseo esponjoso y un tejido óseo compacto? En el tejido óseo esponjoso teníamos a la médula ósea. Esa médula ósea se definía en médula ósea amarilla y médula ósea roja. En la médula ósea roja salían todas las líneas celulares que iban a diferenciarse y en consecuencia no tener un rol. Aquí tenemos a Con el pescado. los monocitos, si Y bien es se cierto, sopa de como dije, tienen pescado, una actividad arroz, puré de importante a brócoli, nivel de pescado inflamación frito, crónica y no miel principalmente van a rodaja y destacar por un chicharrón. proceso Y agudo si llena, sí, más. o a la Porque respuesta bueno, pueden innata, ser fuera 12, estos ¿no? monocitos al Y hoy en la noche migrar a mi los cena dice tejidos que se voy a van a hacer diferenciarse en lo que serían los ceviche. macrófagos. O sea, no quiero que vea aquí Entonces se va a hacer una 6. alteración en la comprensión que van a tener sobre esto. Sí, a las Los 6. monocitos y los macrófagos van de la mano. Los macrófagos van a Ha ser llegado a las monocitos que se han 7:10. diferenciado ¿Desde aquí te comes un poquito de arrocito con a queso? nivel tisular, ¿no? Ah, Por ejemplo, las células de Kupffer, un que poquito. seguramente le suena Oye, sí, porque ya comí hoy al más hígado, ¿no? plato. Esas células de Y Kupffer son macrófagos ya que no acabé, ya me principalmente está viendo. son Ya me diferenciados por el está sistema viendo. del parénquima hepático. Las Ya me está viendo. microglias también Un son poquito, un macrófagos poquito. Ya me diferenciados en está el sistema viendo. nervioso, ¿no? Como Pero está todos provienen de los relleno, está monocitos. Los relleno. monocitos simplemente son las células originales de la médula ósea que se quedan circulando en sangre. Sin embargo, estas van Un a refresco, un alojarse refresco, un aquí en los refresco, un tejidos. refresco. Y como se alojan en los tejidos, por un efecto de localización, vamos a ver que los macrófagos sí tienen respuesta en la inmunidad innata. Si bien los monocitos también van ¿Y a cómo llega? interactuar, van a ser intermediarios, no lo pondría como primer lugar. Así, Lo puse tener sí en la uso. consideración y De lo todo el puse año, para pues. poder entender un Sí. poco cómo ¿Cuándo fue tu funciona esto, cumpleaños? Perdón. pero los No, macrófagos se encuentran en los septiembre tejidos tenía. y van a interactuar y como les dije, van a ser el puente de la inmunidad innata Pero a la septiembre. inmunidad adquirida, ¿no? A través de la comunicación que va a tener con los linfocitos. Entonces los monocitos van a tener un rol ¿Cuándo empecé a agarrar? que hemos Bueno, visto, ¿no? 19 el Intermediario, sábado, pero, o sea, mejor dicho, originario, pero no va a tener 12. un rol exactamente primordial Sí, en quiero la nata marroncina. directamente. Así que lo vamos a poner acá como un ejemplo para entender qué está pasando. ¿Ok? Me toca renovar la mochila. Tenemos las células dendríticas. Las células Enviaron una dendríticas nueva. las encontramos también en los tejidos, Tengo ¿no? tanta La gente. célula con eje más ¿Y ves sigue? representativa es la que se encuentra en la piel, que Sí. serían ¿La las otra células cosa de mejor? Langerhans. Esas células de Sí. Langerhans van a No, interactuar no y puedo también van a tener decirte. comunicación, Quisiera ¿no? esto. Con lo que serían los Ahí está. linfocitos, al igual que los macrófagos. Claro, pues. ¿Ok? ¿Por qué Los no? mastocitos también se van a Puede encontrar en ser, los ¿no? tejidos, No, pues sí. principalmente ¿Ah? van a liberar lo que sería la histamina, Tiene que estar en ¿no? esa Aquí es la no, histamina, la no respuesta entendí. alérgica, ¿no? Esos van a inducir la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? A nivel localizado, y van a ser excelentes comunicadores Cuando para lo que sería el la 25 respuesta subo de defensa alérgica y parasitaria y y venía defensa César. antiparasitaria. ¿Recuerdas de la Entonces, cena? cuando hablemos de asma, por ejemplo, ¿no? Que es una respuesta también que involucra la inmunidad innata, efectivamente, llega un alergeno, Ah, quizás. hace contacto con el epitelio de la mucosa respiratoria. ¿No? ¿Se acuerdan el epitelio cómo era? Pero no está mal, ¿no? Que Ya, es el ya, pues, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. No se ¿viniste olvide a del ver los epitelio amigos? respiratorio. Sí, aquí. Viene el alergeno, Hicimos ayer. interactúa con algún Ah, receptor, porque recordemos que las proteínas ahí no lo que pasan hicimos filtrando, ahí. no se olviden de eso. Interactúan con un receptor No, y ahí wow, estuvo mi ¿se papá. acordaron la No función? fue, pero Uno, el epitelio ¿qué va a hacer? jugué Evita en que Rusia pase. Ok, hasta ahí puede hacer. en septiembre. Pero como la Ahí persona fue ya la tiene un última vez que estuvo problema, tu papá. una alergia a eso, En septiembre ¿qué va a estuvo tu hacer el papá, epitelio? puede No, tener un acá mes. hay un problema. Va a mandar Estuvo en moleculitas, septiembre, que eran las citoquinas que noviembre, habíamos ¿no? mencionado, ¿se acuerdan? ¿Quién Las que viajó eran para las que enero? hacían Este comunicación, año y van viajaba. a comunicarse con el mastocito que se encontraba en el tejido. Aquí está el mastocito. Este mastocito va a Sí, ser comunicado en en el febrero. tejido En y de febrero, ahí va a decir, ¿verdad? pucha, acá hay una alergia. Y esto va a comunicarse también, Sí, esas son va a liberar histamina, también las fotos de va a la. eliminar De, heparina y ah, va a desencadenar o va a ser un puente importante para la respuesta ¿cuándo fue inflamatoria, ¿no? eso? Una de ellas Esa que fue involucra qué mi cosa? posición de guardapolvo. Broncoconstricción, ¿no? Al Pero paciente que no estuvo tiene muy asma rápido, ¿no? se le cierra el pecho, No, ¿no? no Muy estaba comúnmente le guapo. dicen así, así Estaba amiga, coloquialmente, ¿no? digamos así. Pero lo que sucede es que Solo la que histamina en la foto va se a me quedó. favorecer la Esa sí estaba broncoconstricción ahí, toda amiga, sí, a ahí. través de su interacción con el Fui músculo con liso mi que mamá y tiene fuimos.
tu la hermano, región bronquial. oye, hermano, Y además de eso, como hijo también de tu la abuelita, histamina tiene un papel acá, importante en la vasodilatación y el aumento de tiene la permeabilidad capilar, va a generar que eh, haya un ¿cuántos aumento hermanos tiene? de la perfusión. ¿Cuántos? Este aumento de la perfusión la inflamación va a favorecer la A llegada de 4. más células Y la visita a tu inflamatorias, mami. lo que va a contribuir a un Ah, estado sí, la inflamatorio muy visita. agudo. Y Pero es también a tu parte de hijo la ahí, ¿no? respuesta, Hace la más. respuesta Ah, innata, ya ¿no? Es tienes una familia respuesta ahí. rápida, Sí, ya tienes no bien familia, todo mediada, familiar. que va a tener en respuesta, en este caso, a este estímulo, Y ¿no? ellos estudiaron. Entonces es importante que lo tengan en Ah, consideración. son Ese es un profesionales. ejemplo, no solamente de alérgica, sino Tengo un también de amigo, defensa hermano, antiparasitaria, ¿no? Ante el minto, que sobre es todo. En otra profesional de clase tal vez oncología. se puede hablar un poco Ah, sobre sí, cómo responde cada todos elemento. son profesores. Tenemos a los Son profesionales, eosinófilos, profesores, los todos de profesores base docentes mayor, defensa y contra el minto, bueno, con secundaria. principal Secundaria. importancia, ¿no? También participan en alergias y Ella es asma, de ¿no? Va a ciencias, tener un rol de similar, ciencias sociales. solo que los eosinófilos son los que se originan de la Es médula ósea y van a viajar ciencias en sociales. respuesta a lo que liberó el Lenguaje mastocito, primario, que son lenguaje las primario. quimosinas o las citoquinas, como el Y los histamina, como algunas interleucinas que van a generar el Omega, llamamiento de que los eosinófilos, como interleucina director 5, etc. No es tema de esta sesión. de primaria en Tocuya. Basófilos, ¿no? Tocuya, También van a influir un allá poco es en lo que sea la Zacatecas, respuesta alérgica, ¿no? Chihuahua, ¿no? Y es la misma Una mecanismo. altura. Una vez Las fui células natural killer van a destruir las células bien frío, infectadas. No se bien olviden que frío, también es hermano. parte de eso. Sobre todo, vamos a ver en las células Yo estoy infectadas trabajando en por secundaria bacterias intracelulares o virus, y ¿no? Y al toque van a empezar a destruir, evitar que haya una replicación de estas células que genere, mejor dicho, replicación de estos virus que infecten a más células, ¿no? Tratan de corregir el problema de una, sin importar de que maten a la célula. Por eso digo que la inmunidad innata no es específica, tiene muchos efectos. Es como una respuesta de supervivencia para evitar que haya una infección permanente en nosotros. Perfecto. Y las células nativas, como mención, tal vez para un examen, ¿no? No lo considero como tan importante como los demás, pero es importante tener en consideración que también son las huellas innatas para tal vez no ser tan exitosos con decirlo. Los con linfocitos ese problema son que siempre la inmunidad innata, pues ya sabemos que que es no tanto, original ¿no? del mismo Pero no tiene un mecanismo problema así, que digamos, tan importante un como lo ojo que se le le menciona. detectaron la identidad. Aplicación clínica, Esto quiere cuando decir que ustedes la vean un identidad es hemograma, un encuentro, van a ver, ¿no? Que en una es un respuesta delito inflamatoria y el aguda, por delito se ejemplo, ¿no? caracteriza Una infección urinaria, vamos a ver un ha incremento de los identificado neutrófilos, ¿no? Cuando vean su hemograma en la serie blanca, van que a es un ver una mexicano. neutrofilia marcada, ¿no? Una cantidad Solo de que la foto neutrófilos es que van a parecida superar del los papá, pero 4.500, no es el va a mismo. tener un porcentaje relativo Y incluso además la parte llegando de al nacimiento 80%, marca de nacimiento no es. 90%. Entonces hay que tenerlo en consideración. Ahí como que también no coincide, ¿no? Ahora, el reconocimiento del peligro, vamos más Ese allá. trámite legal El es sistema inmune detecta pendiente, señales de ese peligro documento provenientes de es un patógenos o conflicto daño legal. tisular. Tenemos aquí un conjunto Sobre, de señales de alarma, de patrones bueno, de daño que fue van lo a último asociarse que para hice poder fue ir a migraciones. mediar estas Ir a respuestas. migraciones Yo les había dado el iba ejemplo para ver previamente para entender un poco si ¿no? qué se del puede asma, hacer. pero ahora vamos a hablar La un poco más gente de las se bacterias y empieza cómo, qué a mecanismos quitar a tienen la base para de todo. Pero de entender su ahí le respuesta, ¿no? dijeron que manda un documento a otra migración y la otra A ver si migración me lo mandó por lado, permite. le han mandado, pues, Aquí tenemos a las, lo paseaban al documento y eso mm, tiene que ser como abogado, ¿no? tenemos Sí, eso te pide el gobierno. a lo que serían los patrones ¿Cómo, moleculares cómo, asociados a cómo patógenos, es de toda carrera? a los PAMs, que creo que son los más importantes. Yo Todos también son creo que sí, importantes, de es hecho, uno de pero los en patrones biología moleculares. seguro habrán visto como Ah, esto es más muy bueno. importante. DAMS también, solo que esto más asociado no es tanto a patógenos, sino a injuria celular, a daño celular. Y al haber un daño celular, va a haber una liberación de, digamos, enzimas de las células y eso lo va a reconocer el mismo cuerpo y va a decir, no, acá hay un problema, acá hay estrés, acá hay necrosis, acá hay células infectadas, células dañadas, hay que hacer algo, ¿no? En cambio, el Hace PAMP trófico. son moléculas que van a tener directamente los virus patógenos que van a permitir a nosotros identificar como algo normal. Por ejemplo, las bacterias gram negativas van a tener PAMPs, ¿no? Como lo que sería el hipopolisacárido, que al interactuar Ya con una está célula asfaltado. epitelial Sí, ya está bien y bonito. esta Antes era tenga pura tierra. receptor, Y hay unos ciertos celular. receptores, ¿no? Vamos a ver como Celular el cuando yo TL vine, o tenía una receptor niña. tipo TOL, Todo parece. 4 en este caso, ¿Y a dónde se iba esa? interactúa con los Hay que ver. Se lipopolisacáridos iba y pucha, ahí casa. empieza, digamos que ese es algo bueno, ¿no? Y ahí se iba. Porque al reconocer O que se haya, emposaba en una reconocer casa. que La este última PAM casa, ahí se emposaba la niña. favorece Sí. Ah, esa casa.
entre comillas, favorece la respuesta inmune. Los PAM sirven para ellos para que sobrevivan, pero también esos PAM nos sirven a nosotros para poder no sé identificar que hay cómo. algo malo. Y de consecuencia, al poder identificar que hay algo malo, podemos actuar Ahora, en base a eso. ahora ya son Tenemos a todos los fantasmas lipopolisacáridos, como como las bacterias gram ya se negativas, al lograron. peptidoglucano, Ya lo han en las hecho gram tan para positivas, que se a las mueva. flagelinas, a los beta-glicanos, ¿no? Por Al ADN, etcétera, ¿no? un drenaje para que Muchas de esas estructuras son importantes porque muchas veces se dosan séricamente para poder identificarlo, ¿no? Y van a permitir orientar el diagnóstico que también, va a ¿no? venir Eso es un tema aparte de este medicina enfermero interna. de niños. En lo que sería DAMS, ¿no? Patrones moleculares asociados al Me daño, dijeron también esto ahí, va a ser más que nada no por los patógenos, sino por la injuria celular del cuerpo, en ¿no? Uruguay Al sí, igual que las me estaba contando alaminas. de mi papá que está haciendo Los no sé patrones qué, moleculares asociados al daño y la es una defensa de las cosa alaminas son dos peruana, cosas diferentes. que Las alarminas él van a está ser en producciones el de centro, citoquinas o ¿cómo se estructuras llama? Se llama Florida. producidas, digamos así, Montevideo, coloquialmente, voluntariamente por las Montevideo células está para bien comunicarle al a sur. otras que hay un problema. ¿Tú conoces bien? Mientras que los DAMs simplemente Bueno, son aquí patrones hubo marcadores moleculares asociados a daño. Esto quiere decir que un después de que montón. hay un daño, O sea, lo que se libera, ¿no? Por ejemplo, dentro de la célula en la secundaria, hay enzimas, hay tres organelas, ¿no? secundarios, Se liberan estas igual, enzimas organelas y esto lo va a detectar y casi otras está con células Santo de respuesta anécdota. inmune. Entonces, esa es la diferencia Yo tengo una principalmente, ¿no? Pero va nacionalidad, orientada a lo mismo, entonces orientada pude artísticamente que hay convalidar. lesión, solo que Saqué uno es un, voluntario y el allá en otro es Uruguay saqué involuntario, digamos así, ¿no? No tenemos y ahora sí, el ATP validación de mitocondrial notas. nuclear, Método el ácido úrico, por ejemplo, el síndrome de lisis tumoral, proteína de choque térmico en un Sí, eso shock, también lo vi. cristales de ura, cristales de sílice, fragmentos de matriz celular, ¿no? Se dan cuenta que todos son Y ahí estructuras que se convalidaron las notas encuentran porque dentro de hiciste la una célula, calificación a mientras que las alarminas van a tener señales de alarma asociados a que las mismas células pero más van exigente que a no tratar de sabía. producir eso, ¿no? Tener en consideración eso ¿Qué? para que lo podamos Ahí va. comprender mejor. O sea, y No, muy aquí se van a detectar, yo les había más explicado, ¿no? Que las propias células inmunes van a tener familiar. sus receptores de reconocimiento de No sé, patrones. sí, hacer Entre ellos van a a los permitir detectar cada uno de estos patrones moleculares casi que ninguna van no a se tiene desencadenar en matemática, consecuencia a nivel celular no, normal, respuesta y de no sé inmunidad cómo le innata, hace ¿no? para que no se Y en general las consecuencias inmediatas con el mecanismo inflamatorio, reparación, activación de complemento, natural killer, presentación de antígeno, fagocitosis y todo esto a consecuencia de una misma ruta fisiopatológica, la identificación o de PAMS o de DAMS o de alarminas. Bambi, Jonathan, Posteriormente tenemos ahora, ya habíamos hablado de que habían receptores. En ¿dónde? estos receptores había la detección de los PAMS, de los DAMS o de se las, ve, no sé dónde está. de las alarminas, ¿no? Jonathan. Entonces, aquí tenemos ahora hablar un poco más de estos receptores. Daniel, Aquí, chicos, la verdad, Daniel no hay está mucho que arriba. explicar. Tal vez algunos datos importantes que le puede venir en su examen, ¿no? De residencia, le puede venir en su examen de NAM, ¿no? Otras evaluaciones, como le decía. Pero aquí, más que nada, es entender la idea. La idea principal es que las células inmunes tienen un receptor que va a interactuar con los PAMs, dansolaminas, que van a mediar una respuesta inflamatoria asociada a la inmunidad Uy, innata. ¿quién llegó? ¿No? Aquí tenemos que lo más importante, reconocen el peligro, activan vías de señalización. ¿Se acuerdan del dogma de la biología molecular? Replicación, ¿no? Transcripción y traducción. Sobre todo quedamos con traducción. La traducción, ¿qué cosa era? Ay, ¿no Estaba llegaste? enfocado básicamente en la síntesis de proteínas a través de la codificación de las cadenas, ¿no? Ah, Se forman sí, los escuchaba. aminoácidos, ¿no? Y posiblemente se liberan las estructuras proteicas. Esas estructuras proteicas van a ser lo que serían las citoquinas, ¿ok? Serían las citoquinas proinflamatorias. Las citoquinas proinflamatorias van a ser producto de la activación. O sea, este receptor que actúa o que ha Me había tocado recibido hacer al patrón, al PAMS o al DAMS o a la alarmina, no, ¿cuánto genera un tenía? cambio No tenía molecular a casi. nivel de la Y célula. tenía que moderar una ponencia. Esto va a Y es 8. interactuar, va a Y hubiera viajar llegado por hasta el allá. núcleo y le va a decir al Por eso he ADN, hecho oye, ¿sabes qué ADN? una escala. Sintetízame o codifícame esta proteína porque aquí hay un problema gen. Tenemos que dañar esto. Entonces se forma, se codifica la proteína y de ahí sale la citoquina. Bueno, Esa citoquina era parte de la respuesta inmunitaria. ¿Para qué? Para comunicar a las células de respuestas inmunes uy, para qué rico. decir que hay un problema y activar una respuesta inmune innata masiva, ¿no? Que Valentina Principalmente también asociada a una iba a ver inflamación algo. aguda, que básicamente se llama sistema.
se producen las citocinas, quimosinas, interferones, ¿no? Que van a tener un rol interesante en lo que sería la activación masiva de las células y restricción activa de células efectoras, ¿no? Van a En funcionar Cayaca. con defensas contra infecciones, inflamación y reparación tisular, vigilancia frente a células tumorales y, bueno, mutaciones en... Ahora, interesante. Mancha. Y para que nunca se olviden de esto, ¿no? Más allá de esto, aquí, chicos, aquí más que nada son cosas más materas, no hay mucho que explicar. Pero esto sí quisiera que entiendan para que lo puedan aplicar cuando lleven, ¿no? Vean pacientes. Por ejemplo, en un paciente que tenga un defecto en la médula ósea, ¿no? Y no pueda producir células, Sí. y no produzca Sí, células, por ejemplo, una enfermedad clásica, la aplasia medular o la anemia de Fanconi, va a generar de que no haya formación de líneas celulares de respuesta inmune. Entonces, como, sobre todo vamos a preocuparnos por el más importante, el neutrófilo. Ah, sí. No es algo llamado neutropenia. La neutropenia es la Se parece. disminución de la cantidad de Acá neutrófilos se ve más que gordito. por lo general se asocia a una cantidad menor a 1500. Entonces, al haber una cantidad de este tipo, Se parece. el paciente va a tratar de, bueno, la respuesta inmune del paciente no va a ser la adecuada. Entonces, si analizamos las características principales de la respuesta inmune, tenemos en primer lugar a que evita que Ah, pasen estás las barreras, enseñando. o que evita que pasen los tejidos, ¿verdad? Evitaba que avance Ah, el estás coronavirus. enseñando ahí en el colegio. Como ya no En el hay esta colegio. respuesta Ah, inmune está innata bonito. celular, Con mi salud. ya empieza, el organismo empieza a Siendo preocuparse más sonrío, rápido. un compás, Las entonación. infecciones empiezan a manifestarse más rápido. No se liberan citoquinas inflamatorias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que no hay una respuesta inmune innata adecuada. El paciente no logra comunicar, como no produce citoquinas, porque no tiene células, no logra comunicar más células, en consecuencia, la infección empieza a avanzar. Y eso predispone a la muerte del paciente por una sepsis o por un daño. Entonces, quiero que entiendan lo importante que son la presencia ¿No de te estas llenas células con tan porque lío? van a favorecer la respuesta inmune. ¿No te Pacientes llenas que con la pan? tengan, sean neutropénicos, sobre todo, tienen una respuesta inmune innata pésima y son pacientes típicos de enfermedades bacterianas, sobre todo infecciosas, porque tienen que aplicar antibióticos y muchas veces mueren porque son resistentes a antibióticos y eso los mata. Entonces es muy importante tener en cuenta este mecanismo fisiopatológico que va a permitir entender por qué pasa eso, ¿no? Si quieren igual un poco, lean un poco sobre lo que sería el síndrome del neutropénico febril, su manejo, que es un tema muy interesante en hematología. En inflamación y reparación tisular, lo mismo. Ay, cuando te casa, Les recuerdo, cuéntanos. chicos, que la enfermedad más común que genera inmunosupresión es la diabetes tipo. ¿Y de qué tipo? Inmunosupresión celular. Se han preguntado de por qué los No, pacientes ahí, también no ahí, ahí, pueden en la curar sus clase. heridas tan rápido, los pacientes diabéticos, no van a hablar del pie diabético por algún lado, No, es por estos él está mecanismos. Tiene haciendo un una mecanismo clase. de reparación celular bastante malo, que no solo se explica por las lesiones de como enfermedad arterial periférica o daño microvascular, sino también por esto, por la inmunosupresión directa que hay, ¿no? La vigilancia por las células tumorales, y bueno, ¿no? Esto también es interesante, ¿no? Neoplasia, y las mutaciones en enfermedades antiinflamatorias, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una Está bien. enfermedad reumatológica muy importante, básicamente causada por, bueno, se presenta en Son mujeres, iguales. causa bastante de consumo de tabaco, tiene una edad de aparición en la cuarta edad y va a asociarse a que el cuerpo va a identificar Me a llevo eso. estructuras propias del cuerpo humano Ah, sí, sí. a ver, ¿cómo sería? Yo Como capaz que me GANs o confundo, me llevo alarminas. eso. Entonces, antígenos normales del ser humano van a ser detectados como problemas y va a desencadenarse una respuesta inflamatoria. En consecuencia, van a detectar el antígeno, este receptor de conocimiento de patrones va a actuar, va a recibir esto y va a responder ante la célula antígeno. Y se desencadena una respuesta inflamatoria. Por eso esos pacientes van a saber que sus articulaciones, por ejemplo, las rodillas, las interfalángicas proximales, las metacarpopalángeas, van a estar muy inflamadas, sin un motivo, sin una bacteria, sin una noxa, es porque el mismo antígeno de su propio cuerpo es reconocido como un DAMS o una alarmina, y en consecuencia estaría generando, ¿no? Aquí el problema era las defensas y aquí el mismo problema era
que la misma el neutrófilo o otra estructura celular importante de inmunidad innata esté reconociendo como ajeno o como un DAM, un PAM o una alarmina a la propia antígeno del cuerpo. Y bueno, ¿no? Aquí tenemos a los receptores tipo TOL, que es importante que tengan consideración para el tipo de bacterias. No lo voy a tener muchos chicos, no, no, sino de hecho que lo leyeron lo pueden entender, no hay mucho que explicar aquí. Solo es importante tener en cuenta, yo me atrevería a decir que para efectos de examen he visto que preguntan mucho por el receptor tipo TOL4 y los endosomas. ¿Cuáles son los endosomas? Y bueno, eso principalmente, chicos, aquí no hay mucho que hablar. Juanito, ponte para acá que tengo. Bueno, aquí vamos a hablar un poco más sobre los receptores citoplasmáticos, que más que nada, para efectos de comprensión, es, digamos, qué mecanismos hay dentro, ¿no?, de la célula. No sé si hasta ahí todo se está entendiendo. Si hay una duda, me pueden escribir. Los receptores tipo NOT, esto, ¿no? NOT 1, NOT 2, van a ser receptores citoplasmáticos, Siéntate ¿no? acá, por favor. Que Siéntate acá. van a activarse secundariamente a la activación inicial creada por el receptor tipo TOL, ¿no? Pero también son mecanismos de Te vas a hacer inflamación con tu mamá, con un del solo. mismo célula, que tiene Estoy en un citoplasmáticos, ¿no? ligerito Neptuno. Quiero que se queden más chicos con la idea de los inflamasomas, que van a detectar lesión, lesión celular, ¿no? Por ejemplo, el ATP, ¿no? Van a reconocer el ATP celular, cristales de urato, cristales de colesterol, el sílice, el albesto, toxinas bacterianas, van a detectar todo esto y van a favorecer una respuesta inmune más aplicada a toda esta situación, ¿no? Van a favorecer la inflamación, al igual que los demás, van a favorecer el reconocimiento de leucocitos y la apoptosis, ¿no? Por medio de la liberación de interleucinas. Bueno, ¿no? Aquí vamos a tener otros inflamasomas que creo yo que lo pueden ir leyendo, aquí se los voy dejando. Reconoce complementos, ¿no? El que más importante de todos es este de acá, el C4, ¿no? Que va a reconocer a la flagelina y a la secreción tipo 3, sobre todo la flagelina bacteriana. Se he preguntado esto en unos exámenes que he visto, han preguntado bastante esto. Y ya, ajá, principalmente esto, ¿no? Esto, los receptores RLR, va a detectar el ARN viral en el citoplasma, también muy importante, ¿no? Para la respuesta contra la actividad viral, que como sabrán los virus son parásitos intracelulares, dentro de la célula, por lo tanto es más importante que existan receptores citoplasmáticos que receptores en la membrana externa, ¿no? La membrana plasmática, ¿no? Porque sabemos que los virus son intracitoplasmáticos, en consecuencia, los receptores tipo 2 deben estar dentro del citoplasma, ¿no? Ya. A ver, me da un minuto, voy a tomar un poquito de agüita. Un minuto.